Muy buenas noches con los presentes. En unos minutos iniciamos, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos a la tercera actividad. Dejo a cargo del inicio de la exposición a mi compañero Erich, quien va a estar de moderador en esta actividad. Adelante, Erich. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, a nuestros invitados, colaboradores, ¿no? En esta oportunidad, la tercera sesión de las 4 sesiones que tenemos para nuestros invitados es los beneficios de los rellenos sanitarios, generación de ingresos para la autosustentación del proyecto, ¿no? De la misma manera, los mismos integrantes, en este caso mi persona, Álvarez Aquino, Eric Jonathan, Aguilar Álvarez Juan Carlos, Arias Castro Brian, Edilicio, Barzola Ñaña Herbert Severino, Quispe Frida Vanessa, Ramírez Salcedo Wilfredo Velarde Quintanilla Diego Armando. Antes de iniciar con esta nueva sesión,
Quiero agradecerles nuevamente por darse el tiempo para que nos acompañen, ¿no? Esta hora de la tercera sesión. Y sin más, empezar con un pequeño resumen de todo lo que se ha hecho desde la primera sesión. Y sobre todo, más o menos indicar, esta sesión más va a consistir entre videos, de los muchos videos que hemos estado averiguando, investigando, para que tengan un mayor entendimiento de lo que, en este caso, el fin de las sesiones que estamos realizando, ¿no? Dice, uno de los principales problemas medioambientales que se debaten en todo el mundo es sobre el calentamiento global, el cual se origina por la emisión de gases de efecto invernadero, un problema que viene causando percusiones a gran escala y que afecta el planeta y las personas. Es por ello que se viene implementando alternativas y soluciones al trabajo en la gestión de residuos municipales para ayudar a bajar la problemática. En el caso de nosotros hacemos este proyecto social que consiste en realizar la concientización de la población en general. Me detengo un poco acá. El tema de la concientización normalmente se da, o es lo principal para la población, porque consiste en la educación. Y esto se basa más sobre todo en los países sudamericanos, que estamos en pleno crecimiento, ¿no? ¿Por qué digo el tema de la concientización? Porque lamentablemente nuestra educación no está muy arraigada. Se ha vuelto normal ver a personas que botan desechos en la calle, padres que delante de sus hijos, delante de los escolares, botan sus desechos por las ventanas de los automóviles. Es prácticamente normal. Hace poco, estamos en temporada de verano. En las playas, justo estas temporadas, sábado, domingo, rebosan de la cantidad de gente que va, pero nadie se pone a pensar, digamos, de todos los residuos que se generan. Es por eso que hay muchas campañas también igualito de jóvenes o organizaciones que hacen limpiezas en las playas. Es por eso que casi en toda la sesión nosotros nos hemos basado al tema de la concientización, el tema de educación en este caso, para la gente en sí, para toda la población, porque tenemos muy poca educación, sobre todo en conocimientos de los residuos sólidos municipales, ¿no? En este sentido, es importante también que los ciudadanos conozcan y concienticen sobre los beneficios que brinda a la población y medio ambiente una infraestructura de relleno sanitario, la cual es regulada y fiscalizada por el organismo que Evaluación y Fiscalización Ambiental, la UEFA, el Ministerio de Ambiente, el MINAM, y los organismos locales pertinentes, quienes establecen legalmente los procesos de disposición final, bajo la corrección, condicionamientos técnicos, sanitarios, ambientales, seguras y de costos variables o viables. Hemos tocado también mucho el tema de los beneficios y los pocos beneficios que trae un relleno sanitario, ¿no? Los pocos beneficios, a grandes rasgos, los que hemos tocado es de que es, este, es más fácil hacer un botadero porque no tiene costo que hacer un relleno sanitario. Para hacer un relleno sanitario se necesita muchos estudios, personas capacitadas, eh, X cosas, por lo cual todavía en algunas ciudades grandes, como en el caso mío que yo radico en Arequipa, Arequipa todavía no tiene un relleno sanitario. Igual que en muchas ciudades también de Perú, ¿no? Son pocas las ciudades, incluido Lima, que tienen un relleno sanitario. ¿Y cuáles son los beneficios en este caso que trae un relleno sanitario? Generar energías renovables. Con un diseño adecuado e inversiones necesarias, los residuos sólidos urbanos depositados en los rellenos sanitarios pueden convertirse en una oportunidad para producir energía. Esta energía se produce en los llamados digestores y plantas de biometanización, produciendo un gas similar al natural, que sirve para producir electricidad y calor. En este caso, al gas que se refiere es el gas metano, ¿no? Lo que produce los rellenos sanitarios. Este proceso también forma parte del concepto de economía circular, que tiene por objeto aprovechar al máximo todos los recursos centrándose en la reducción, reutilización y reciclaje de los elementos. Mantiene las ciudades
limpias en este caso, ¿no? Cualquier región que no cuente con un relleno sanitario está propensa a que las personas arrojen desperdicios en las vías públicas, carreteras, mercados o en los comúnmente denominados botaderos, los cuales perjudican gravemente la salud de los habitantes de las zonas aledañas, provocando focos infecciosos y contaminantes para la ciudad. Por ello, para tratar los residuos sólidos municipales en el Perú y en países en vías de desarrollo, el método de relleno sanitario es la alternativa más económica y sustentable con el medio ambiente. Recordemos que el Perú está teniendo un gran crecimiento en lo que es turismo. Algunas ciudades, como el Cusco, Arequipa, la misma capital, por esas temporadas, hay ciudades que festejan, tienen fiestas grandes con lo que es el carnaval. eh, y tener una ciudad limpia, genera de que las personas o los turistas, vean a su población de la educación que conlleva, ¿no? El mantener una ciudad limpia o la organización que tiene, digamos, en este caso las municipalidades. Es una técnica segura. Actualmente existen otras técnicas para la eliminación de residuos. Por ejemplo, los incineradores en partículas son peligrosos debido a que producen humo durante el proceso de combustión. Y es que si no son tratados y filtrados de modo adecuado, generan gases ácidos, dioxinas cancerígenas, metales pesados y óxido de nitrógeno, perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. Sin embargo, en un relleno sanitario, esta técnica se trabaja con un óptimo diseño, cumple con las regulaciones y sistema de control, de tal manera que ayuda a preservar la salud de los ciudadanos y del medio ambiente. Eh, bueno, como les comentaba, las principales ventajas del relleno sanitario, para terminar en este caso el resumen de las sesiones que hemos llevado, el relleno sanitario es un método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de desechos sólidos. Evita los problemas de cenizas y de materiales que no se descomponen. Tienen bajos costos de operación y mantenimiento. Genera empleo para la mano de obra no calificada. Puede ubicarse cerca del área urbana, reduciendo los costos de transportes y facilitando la supervisión por parte de la comunidad. Permite utilizar terrenos considerados improductivos, convirtiéndolos luego en parques o campos de juego. Con esto yo cerraría el resumen de las dos sesiones que hemos llevado anteriormente. Cabe resaltar de que mis compañeros que siguen van a tocar algunos temas, como les comenté, algunos videos para una mejor explicación. Le rogaría, cuando quieran tener un tema de intervención, levantar la manito o escribirlo mediante el chat de acá de la página para más luego nosotros visualizarlo y intervenir también o resolver sus dudas o las preguntas que tengan. En este caso los voy a dejar con mi compañero Diego Velarde, que les va a hablar más o menos de lo que es todo lo que consiste el proceso de un relleno sanitario. Ok, muy buenas tardes con todos. Hemos venido hablando qué es en sí un relleno sanitario, ¿no? Hemos dado ventajas, hemos dado algunos videos de qué es lo mejor. Entonces, vamos a pasarles un video. ¿Cuáles son los puntos más importantes que se deben tomar en cuenta para generar un relleno sanitario ideal, ¿no? Siempre se tiene que apuntar al relleno sanitario ideal porque eso es lo que se quiere lograr. Sabemos que ahí puede haber ciertos puntos que no se pueden cubrir al 100%, pero la intención es justamente llegar al relleno sanitario ideal. Ok, entonces ahí procedo a pasarles el video para que puedan entenderlo bien y podamos tener mayor conocimiento de cómo es que se genera el proyecto de un relleno sanitario.
¿cuál es ese relleno sanitario ideal? Esa es una pregunta que me hacen constantemente. Bueno, si hablamos de residuos sólidos, ¿cómo podemos aterrizar un relleno sanitario ideal? ¿Cuáles son esos criterios que debe tener un relleno sanitario ideal? El día de hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a resumir cuáles son esos puntos en 3 grandes bloques. Vamos a hablar en primer lugar de la selección del sitio, la operación del sitio y finalmente el mejoramiento ambiental del relleno. Son como los 3 aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar entonces de la selección del predio. Voy a enumerar o voy a hablar de distintos ítems. La idea es que los tengamos todos presentes al momento de seleccionar nuestro sitio de disposición final o nuestro relleno sanitario. Entonces, esa selección del predio que tengo que tener en cuenta. Primero, la rosa de vientos. Esa rosa de vientos tiene que ir del casco urbano hacia el relleno. Primero pase por nuestro casco urbano y después vaya hacia el relleno sanitario. ¿Esto qué va a impedir? La generación de olores que vayan del relleno hacia la población y la volatilización de materiales. Es decir, vamos a poner el relleno sanitario de manera tal que el viento pase primero por el pueblo y después por el relleno. Eso es fundamental. Barreras naturales, súper importante. Montañas, por ejemplo, que puedan hacer que el relleno sanitario no se vea, que esté escondido. Árboles, bosques que puedan hacer que el relleno sanitario quede escondido de manera natural. Esas barreras naturales son fundamentales para la toma de decisiones. Cerca al casco urbano. El relleno sanitario, si bien tiene que estar pues a contraviento, como lo acabamos de ver, y tiene que estar escondido, preferiblemente a través de barreras naturales, vamos a buscar que esté cerca al casco urbano. La recolección y el transporte es lo más costoso dentro de un esquema de disposición final, cuando hablamos de disposición final. Es decir, recoger el residuo y transportarlo es lo más caro. Por lo tanto, si yo pongo el relleno muy lejos de mi ciudad o muy lejos de mi casco urbano, voy a tener unos costos de recolección y transporte supremamente altos. Lejos de fuentes hídricas y de aeropuertos. Tenemos que analizar nuestro entorno y buscar, como vemos acá, este relleno sanitario está ubicado en una montaña, pero la montaña tiene distintos relieves que impiden que las personas que están en el pueblo o en la población vean el relleno. No tenemos fuentes hídricas cercanas. Lo ideal es hacerlo lejos de fuentes hídricas. Si usted tiene un río, tiene un lago, tiene un manantial o tiene cualquier elemento o cualquier fuente hídrica de interés, hágalo lejos del relleno o ponga su relleno lejos de eso. Adicionalmente, lejos de los aeropuertos. Los aeropuertos son instalaciones muy sensibles a los riesgos. Por ejemplo, la presencia de aves, la presencia de materiales volátiles puede generar problemas en los aeropuertos y en los aviones. Vamos a buscar suelos arcillosos, es decir, que sean impermeables de manera natural. Como lo muestra esa imagen, los suelos arcillosos son mucho más impermeables que los suelos arenosos, los suelos francos o los suelos limosos. Entonces, en este caso, los suelos arcillosos o las zonas con alta incidencia de suelo arcilloso van a ser ideales para colocar mi relleno sanitario, buscando una impermeabilización natural del terreno a través del suelo. Vamos a buscar zonas de baja pluviometría. Dentro de una misma región, dentro de un mismo país, dentro de un mismo municipio, vamos a tener zonas donde llueve menos que otras y eso es fundamental para la instalación del relleno sanitario. Tenemos que recordar que la lluvia se convierte en lixiviado y ese lixiviado va a ser un problema muy grave a futuro dentro de nuestro relleno. Entonces vamos a buscar dentro de la zona de estudio zonas de baja pluviometría o zonas donde llueva poquito. Vamos a hablar entonces un poco de las condiciones de operación. Estas condiciones de operación son fundamentales y deben tenerse en cuenta para el desarrollo de nuestro relleno. Son la base fundamental del relleno sanitario en su día a día. Entonces vamos a hablar de un control de ingreso y pesaje. Tenemos que tener un control de ingreso supremamente estricto y un pesaje estricto para poder identificar qué está entrando a nuestro relleno sanitario, qué cantidad de residuos se están quedando allí. Como lo hemos hablado, cuando el camión entra, se pesa y cuando sale, se pesa. Esa diferencia entre el camión entrando y el camión saliendo va a ser la cantidad de residuos que quedó dentro del relleno y lo que me va a permitir modelar día a día si mi relleno sanitario está recibiendo la cantidad de residuos que yo esperaba o está recibiendo más o está recibiendo menos. Ese control debe ser muy estricto. Muchos rellenos sanitarios inician con un control muy estricto, formatos muy estrictos y sistemas muy estrictos y con el paso del tiempo se empiezan a flexibilizar y dejan de hacer el seguimiento de lo que entra. Eso hace que el relleno sanitario pierda control sobre su ingreso y sobre su modelaje. Debe estar adecuadamente monitoreado, debe tener un sistema de seguridad importante, sensores de movimiento, una reja lo suficientemente fuerte para evitar
el fácil acceso. Digamos que si alguien quiere cometer un ilícito, pues se da las mañas de entrar, pero usted debe ponerle difícil a las personas cometer actos ilícitos. La supervisión y la vigilancia es muy importante. Un relleno sanitario que no es vigilado es un foco de criminalidad importante y adicionalmente se convierte en un paso de personas. Usted debe evitar a toda costa que entren personas al relleno sanitario, así sea desarrollar actividades de separación. Las actividades de separación dentro del relleno están prohibidas, por lo tanto, no deben haber personas ajenas a la operación y adicionalmente tenemos que evitar que se cometan actos ilícitos. Tenemos que tener adecuadas vías de acceso. El relleno sanitario tiene que ser fácil de acceder, tiene que ser fácil de acceder en época de lluvia, en época de sequía o en invierno, verano, primavera o otoño si estamos en una zona con estaciones. Recordemos que en el trópico no tenemos estaciones, sino tenemos una bimodalidad, régimen de lluvias y régimen de sequía. Entonces, en ese caso tenemos que tener vías de acceso muy bien establecidas que permitan el tránsito de los vehículos y que permitan el acceso de los vehículos fácilmente a la zona de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de disposición es muy importante. La seguridad de los vehículos es muy importante. Son vehículos muy pesados que si las vías están en malas condiciones va a ser muy difícil su acceso y puede generar accidentes graves. Entonces, la idea es que las vías de acceso sean adecuadas. Las playas de descarga tienen que ser amplias y limpias. Muchísimas zonas de disposición tienen unas playas de descarga supremamente pequeñas donde el camión a duras penas alcanza a girar sobre su propio eje, donde la maniobrabilidad es muy difícil y donde finalmente disponer se convierte en un problema grave. Vamos a hacer una impermeabilización de las celdas en la base, como ya lo habíamos dicho, y adicionalmente esa impermeabilización tiene que contar con la conducción de lixiviados y la conducción de gases, como lo vemos en las imágenes que están acá. En la imagen de la izquierda podemos ver todas las instalaciones o todo el proceso que está en la base para la conducción de lixiviados, son esas líneas que se ven en el piso, y en la imagen de la derecha vemos como unos tubitos que salen en tres partes de la instalación, que es la conducción de gases, que conforme va subiendo el relleno sanitario o se va subiendo dentro de las capas del relleno sanitario, vamos asimismo a subir dentro de la conducción de gases y lo vamos a liberar de manera adecuada. Coberturas diarias o intermedias son fundamentales. Muchos rellenos sanitarios olvidan esto y dicen, sí, cuando yo ya tenga la celda completa, pues le echo mi material de cobertura, bien sea arena, bien sea arcilla, bien sea tierra o lo que sea que esté utilizando. La respuesta clara es, si usted está haciendo un relleno sanitario constantemente y todos los días está en operación, pero no todos los días tiene la posibilidad de hacer coberturas definitivas, debe hacer coberturas intermedias diarias. Las debe hacer con polisombra, como se ve allí en esa imagen, con material artificial. Es decir, hago la disposición de mis residuos y mientras hago el cerramiento total de la celda utilizando material definitivo, es decir, utilizando tierra o un material natural, puedo utilizar estos elementos artificiales, geomembrana, geodren, polisombra, y lo coloco encima de los residuos. Esto va a evitar, uno, los vectores aéreos, es decir, va a evitar los gallinazos, chulos, goleros, o como les digan en su zona, zamuros, o como le digan en la zona donde usted esté viendo este video. Allí vamos a evitar la generación de estas aves dentro del relleno sanitario, vamos a evitar la proliferación de otro tipo de vectores como moscas y roedores en muchos casos, y adicionalmente vamos a evitar la volatilización de residuos, que se vuelen los papeles o las bolsas o lo que sea. Vamos a evitar adicionalmente en alguna proporción la generación de olores y en una proporción muy importante la generación de lixiviados, porque impide el lavado de los residuos. Cuando llueve, esa lluvia va a caer sobre la polisombra, se va a desplazar por la polisombra una porción muy importante y va a poder ser recogida en los colectores de aguas lluvias, que finalmente van a tener que ser tratados claramente y tratados en muchas oportunidades al mismo nivel que los lixiviados, pero vamos a evitar que se infiltren dentro del relleno sanitario. Vamos a hacer coberturas definitivas adecuadas utilizando material impermeable que impida la permeabilización de agua o que impida la infiltración de aguas lluvias. Esas coberturas definitivas deben hacerse pues tomando en consideración los criterios de diseño del relleno, que conserve las formas del relleno sanitario que debemos tener, y tienen que estar directamente relacionadas con la cobertura intermedia, es decir, tener claridad que una vez finalizo mi cobertura intermedia, levanto y aplico mi cobertura definitiva y dejo los residuos destapados la menor cantidad de tiempo posible, es decir, voy a buscar que mi relleno sanitario no esté descubierto
Nunca. Eso es lo ideal y lo que debemos lograr dentro de nuestro relleno sanitario. Vamos a hacer un control adecuado de vectores. Vamos a hablar de vectores de roedores, que son uno de los más importantes dentro del relleno sanitario. Las ratas, ratones y ratas, en este caso los podamos hacer a través de fumigación o a través de control físico, es decir, atrapamiento, a través de trampas o a través de elementos que nos permitan atrapar a estos roedores. El veneno es uno de los más importantes. Un relleno sanitario no debe tener ratas, es decir, no es un sitio donde deban haber ratas que usted diga, no, pues sí, es obvio que si hay residuos hay ratas, no pasa nada. No, sí pasa, es decir, usted no debe permitir que esto pase. Este tipo de problemas tienen una particularidad y es que son problemas que se escalan en el tiempo por inacción. Vamos a tener ahuyentamiento de aves. Eso hay rellenos sanitarios que lo hacen a través de espantapájaros, por decirlo de alguna manera, ahuyentamiento sonoro. El problema es que las aves, al igual que todos los animales, se acostumbran a las cosas. Son animales como todo, animales de costumbre. Por lo tanto, con el paso del tiempo se acostumbran a los sonidos y a no tenerle miedo a estos espantapájaros. Entonces vamos a tener que ir variando nuestras estrategias para ahuyentar las aves. Vamos a tener un control biológico de moscas muy importante que vi también en este relleno sanitario de Villavicencio en Colombia, y es el uso de la Spantagia cameroni, que lo que hace básicamente es una avispa grande, y esa avispa lo que hace es alimentarse de los huevos de las moscas. Entonces, en ese caso vamos a tener un control biológico importante donde las avispas que tienen una modificación genética para evitar su proliferación excesiva van a acabar con los huevos de las moscas. Es decir, en un relleno sanitario no deben haber moscas. Pasa lo mismo que hablábamos hace un instante con las ratas. Seguridad y cerramiento para especies mayores. No solamente hablamos de las personas que cometen ilícitos, sino hablamos también de los perritos y los gaticos. Sobre todo los perritos se convierten en un problema importante dentro de los rellenos sanitarios, pues porque en su búsqueda de un sustento, en su búsqueda de comer, pues entran al relleno sanitario y se convierten en vectores y se pueden convertir en un problema incontrolable. Es decir, tienen bebés, tienen cachorros, estos cachorros van a ser cachorros del relleno sanitario y cuando te das cuenta tienes un problema gravísimo. Es decir, si ves un perrito tienes que buscar la manera de hacer el ahuyentamiento apropiado o buscar los medios para capturar este animal y si es el caso, pues llevarlo a un centro donde sea pues puesto a disposición del público para que sea adoptado o para que tenga una vida mejor. Vamos a tener un manejo de pendientes y reptación del terreno. Es decir, la pendiente nunca debe superar el 30%. Nunca, nunca. Lo ideal es que nuestro relleno sanitario, la pendiente máxima que logre sea el 30%. Eso va a evitar la reptación del terreno y va a evitar el desplazamiento del terreno. Esos fenómenos de movimientos de tierra que puede ser de desprendimiento, de deslizamiento, de reptación o de flujo son muy importantes dentro de un relleno porque van a generar un destapamiento de los residuos. Es decir, cuando se presenta el desprendimiento, deslizamiento, reptación o flujo, se destapan los residuos, se descubren y al momento en que se descubren comienzan a generarse todas unas dinámicas de contaminación supremamente graves en la zona de nuestro relleno. Por lo tanto, es muy importante en la operación ese control de los movimientos de tierra. Conducción y aprovechamiento de biogás es lo ideal dentro de un relleno. Que en esas estructuras que vimos la clase pasada y que estamos viendo acá en este momento, que tenemos rellenos de gravilla, encajonamientos, que tenemos una unidad cabezal, un conducto lateral, vamos a obtener un biogás, es decir, el relleno sanitario dentro de su descomposición genera metano y ese metano puede ser conducido y aprovechado. Pues el metano y todos los gases de la descomposición de los residuos deben y pueden ser aprovechados. Conducción y tratamiento de lixiviados, como ya lo mirábamos, es supremamente importante que nuestro relleno tenga una conducción adecuada de los lixiviados y un tratamiento adecuado de los lixiviados. Hay muchos métodos de tratamiento para los lixiviados. Digamos que lo ideal es que se haga alguno y que en ese tratamiento los lixiviados sean tratados y sean dispuestos con carácter definitivo dentro del relleno, bien sea en campos de infiltración, bien sea a través de evaporación y esa evaporación nos lleve a la generación de un residuo sólido que pueda ser dispuesto en el mismo relleno, pero lo ideal es que se conduzcan y se traten los lixiviados. ¿Por qué medio? Usted decida técnicamente. Control de material volatilizado es muy importante. Evitar que las bolsas que se volatilizan o los papeles que se volatilicen lleguen a los hogares de las personas que viven cerca del relleno, eso es fundamental, no solamente
por seguridad y salud, sino también por un aspecto visual y por un relacionamiento con el relleno. Si el relleno no genera ningún tipo de material que llegue a las viviendas cercanas, pues la gente no va a tener mucho que decir. Escoba nueva, barre bien, mantengámoslo como nuevo. Y eso es muy importante, que nosotros mantengamos el relleno como los primeros meses de operación. Si nos mantenemos de esa manera, las cosas se van a hacer bien. Lo que empieza bien, termina bien, y lo que empieza mal, termina peor. Entonces, cuando nosotros empezamos bien, lo ideal es que nos mantengamos bien. Respetar el tiempo de vida calculado, cosa que no se está haciendo con doña Juana en Bogotá. Si nosotros terminamos el tiempo de vida útil del relleno, cambiemos de relleno o cambiemos de método de aprovechamiento, tratamiento y disposición final o cambiemos de sitio, pero no sigamos presionando el mismo relleno sanitario. Tenemos que respetar ese tiempo de vida útil calculado y dejar de disponer allí o cambiar el método de disposición. Respetar la población de diseño es muy importante porque eso pasa en muchos rellenos. Empieza siendo el relleno de Bogotá y termina siendo el relleno de la Sabana de Bogotá. Entonces termina siendo el relleno de Chía, Cajicá, Cota, Mosquera, Funza, Madrid, Faca, Soacha, y usted ahí dice La Calera, y se convirtió en un problema gravísimo. Se convirtió en un relleno región cuando fue un relleno diseñado para Bogotá como ciudad. Ese tipo de cosas son muy importantes y son fundamentales en la operación. Respetar el tiempo de vida útil y respetar la población de diseño. El mejoramiento ambiental es fundamental. La clausura debe hacerse con empradizado. Mucha gente dice hay que arborizar el relleno sanitario, y les recuerdo, el relleno sanitario no se arboriza, se empradiza, porque si nosotros sembramos árboles dentro del relleno, los árboles van a generar raíces, las raíces van a generar un desplazamiento de los residuos y van a generar una falta, una pérdida de estabilidad en el relleno sanitario. Entonces, la clausura se debe hacer con prado, no con árboles, sino con pasto, porque el pasto genera unas raíces muy pequeñitas que no van a desestabilizar el relleno, cosa que sí van a hacer los árboles. Entonces, no siembre árboles en el relleno sanitario. Manejo ambiental de zonas seguras. Miremos, por ejemplo, las zonas comunes, perdón, a los alrededores del relleno se pueden sembrar árboles. A los alrededores, miremos la foto de la izquierda, como la celda, que es esa montaña que se ve al fondo, no tiene árboles, pero los canales de conducción de aguas lluvias se les sembraron sus arbusticos bien bonitos, se mantienen bien trabajaditos. Afuera del relleno sanitario, en los predios cercanos, se puede sembrar un bosque de las características que usted quiera, pero dentro del relleno dentro de la celda no, como ya les acabo de decir. Y se debe hacer un manejo ambiental de esas zonas comunes para que se vean bonitas. Mejoramiento paisajístico de las celdas clausuradas. Volvemos y miramos la imagen de la izquierda, no tiene árboles ni arbustos, tiene pasto, y no se ve mal, se ve bastante bien. Por ejemplo, para la educación ambiental, visitas de personas, visitas de colegios, visitas de particulares que permitan generar sensibilidad sobre el relleno sanitario y su funcionamiento y su manejo. Por eso recomiendo mucho que el relleno sanitario sea un espacio de vida y sea un espacio en el que las personas se sientan cómodas y atraídas para visitarlo. Se debe hacer control y seguimiento tras la clausura. En nuestro relleno sanitario ideal debe ser un relleno sanitario monitoreado, sin importar que haya sido clausurado. Debemos continuar con el monitoreo de calidad del agua, de calidad del aire, paisajístico, de manejo de vectores. Por lo tanto, un relleno sanitario tiene que ser un buen vecino, y eso es supremamente importante dentro de nuestro relleno sanitario ideal, que sea un buen vecino y que no sea un problema para la zona, sino sea un sistema de mejoramiento para las personas que viven en esa zona. ¿Cuál es ese relleno sanitario? Ok, entonces como hemos podido ver, un relleno sanitario tiene muchos pasos, como habíamos indicado en el resumen, genera bastante trabajo, ¿no? Entonces, cosas importantes que debemos tomar en cuenta. El tema de la rosa de viento, o sea, dónde va el viento, ¿no? Nunca debe ir en contra del viento, o sea, que lleve los olores del relleno a la ciudad. Las barreras naturales, siempre hay que tratar de buscar de que sean barreras naturales con bosques, quebradas, pero como habíamos dicho, también tienen que ver que no tenga una zona, fuentes hídricas o aeropuertos cercanos, ¿no? Zonas de baja pluviometría o lluvias, ¿no? Entonces son cosas importantes en la selección de dónde se va a hacer el relleno sanitario. En las condiciones de operación tenemos lo más importante, ¿no? Como nos dijo, es el control del ingreso y el pesaje. Saber cuánta basura es la que, o cuántos